Muy buenas, hola amigo, ¿cómo está? Gracias hermano por conectarse. Si usted está viendo este material o este video no es casualidad, porque vamos a aprender algo juntos. Hoy arrancamos la lección número 15. Eso significa que hay 14 lecciones antes, y si es la primera vez que está viendo este material, puede ir a la lista de reproducción. La primera lección se llama El origen. El estudio, la serie se llama Interconectados, son eventos bíblicos que están relacionados y obviamente tienen un mensaje para nosotros, un mensaje de parte de Dios. Entonces leemos la escritura y este estudio nos sirve para conocer más a ese Dios que se da a conocer. La lección de hoy trata sobre la revelación, es decir, la forma en que Dios se revela o se da a conocer, y entendemos que es una revelación progresiva y se usa la narración, ¿verdad? Porque uno si lee desde el Génesis encuentra esa narrativa y Dios se va revelando a través de su nombre, a través de eventos. Y por supuesto, esta lección va a abarcar también la respuesta del hombre después de que Dios se da a conocer. Y tristemente es la rebelión, en este caso en el monte Sinaí, ¿verdad? Después de que Dios ha dado la ley a su pueblo. Interesante notar esto. Dios primero rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los liberó, ¿sí? Con grandes maravillas. Luego le ha dado la ley. La intención, por supuesto, era que Israel pudiera obedecer en gratitud por esa salvación, por esa liberación. No fue al revés. Dios no puso unas leyes para que si obedecieran, ahí les iba a salvar o rescatar. La misma cosa, hoy en día, Dios ofrece salvación, vida eterna, ofrece perdón para aquella persona que cree en Jesús como Salvador, porque Jesús dijo, no hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él ofrece perdón, esperanza, vida eterna, y Él es el único que puede cambiar al hombre, ¿sí? Por más que el hombre intente, siempre está en recaídas, ¿verdad? Una y otra vez. Y por supuesto, cuando Dios ofrece su salvación, su perdón, y la persona se apropia en el sentido de tener fe en la obra de Cristo, obviamente encontramos la palabra de Dios, las instrucciones, ¿verdad? Y desea que como hijos, como cristianos, podamos ser seguidores de Cristo, demostrando el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Entonces, ahí la persona demuestra en gratitud por esa salvación. Es una manera de ilustrar un poco. Anteriormente, Dios estableció una nación a través de la familia de Abraham. Estamos hablando de la nación de Israel. Dios tenía su propósito para esta nación y su propósito es bendecir, ¿sí? Y esa bendición pueda preservar, y para que pueda preservar era necesaria la historia, es decir, documentos, ese mensaje, y obviamente usó a personas como mensajeros, o podemos llamarle misioneros, personas que tienen la misión o el propósito de transmitir ese mensaje, y en este caso se trata de la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es para todo el mundo. Así como Cristo, ¿verdad? Entendemos que Él murió por todos. Él ofrece perdón, salvación para todos, pero aquellas personas que se apropian, reciben por fe, son hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No por obras, como dice Efesios 2:8, sino por gracia, por medio de la fe. Y no es una fe en nosotros, no es una fe en la humanidad, no es una fe en una nación, sino es la fe en Jesucristo como el Redentor. Entonces en el monte Sinaí, Dios había dado a los israelitas un conjunto amplio de leyes que abarcaban todos los aspectos de la vida. Esas leyes eran instrucciones para que ellos puedan vivir bien en forma individual, pero también en comunidad, que puedan relacionarse bien tanto con Dios como también entre ellos mismos. La ley de Dios
iba de él como padre hasta su hijo Israel y estaba dirigida a su corazón. Dios quería que los israelitas obedecieran su ley por gratitud, ¿sí? Por gratitud, por lo que él había hecho por ellos. Los liberó, los rescató, los sacó de esa esclavitud y le dio esa libertad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si somos liberados del pecado, de la condenación, del poder del enemigo? Agradecer a Dios y vivir una vida de gratitud. ¿Le parece? Cuando alguien le da algo inmerecidamente, ¿sí? Inmerecidamente, por gracia, ¿qué hacemos nosotros? Agradecemos, ¿verdad? Agradecemos. De la misma forma, Dios nos ofrece esa salvación, entonces debemos vivir una vida de agradecimiento, una vida de alabanza. Recordemos brevemente lo que es la cronología, porque este material nos muestra justamente los contenidos que ya hemos desarrollado anteriormente, y esta línea de eventos nos marca un poco el rumbo que estamos siguiendo. Desde la creación hasta el juicio final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estos eventos están súper relacionados, ¿sí? Dios ha hecho al hombre, Génesis capítulo 1, 2, versículo 7 nos dice cómo creó al hombre, capítulo 3 vemos la caída, ¿sí? Cayó en pecado, en desobediencia, y eso trajo consecuencias terribles, la separación de Dios, ¿verdad? La separación eterna, entró el pecado, como dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Obviamente vino el diluvio, ¿sí? Eso lo estudiamos. Hay muchas lecciones interesantes acerca del diluvio, ¿sí? Aquí vimos también la figura de salvación, de solamente había una manera de ser salvos, tenían que confiar e ingresar al arca, ¿verdad? Luego ellos otra vez en desobediencia, en vez de salir, de poblar la tierra, se concentraron en un lugar, se hicieron una torre, querían llegar bien lejos, bien alto, y ahí fue cuando Dios intervino con la confusión de lenguas, ¿sí? Sabemos que Dios llamó a Abraham eh, para que como familia pueda ser una nación, y es la nación de Israel, y luego viene la esclavitud ahí en Egipto. Dios los liberó, ¿verdad? Los rescató. Entonces salieron ellos de esa situación por la obra de Dios, maravilla de Dios, ¿verdad? Los liberó. Luego le da la ley ahí en el monte Sinaí. Y lo que vamos a hablar en esta ocasión es acerca de la redacción de la ley. Todavía no vamos a entrar en la revelación ni la rebeldía del hombre, sino cómo se ha redactado, cómo se ha dado a conocer. Y obviamente Dios usa el lenguaje, el idioma, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir esta ley, ¿sí? Obviamente estoy hablando en un idioma español, castellano. Sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, parte en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y vamos a ver cómo fue esa redacción de la ley, ¿sí? Entonces, la redacción de la ley, ¿cómo es que Dios ha dado a su pueblo esta ley? Dios habló a Moisés y Moisés registró sus palabras en el libro de la ley. Dios también escribió un resumen de esa ley en forma de 10 mandamientos. Entonces tenemos el libro de la ley, pero también un resumen de ese libro donde hablamos de los 10 mandamientos. Éxodo 31:18 dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios grabó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, y el hecho de que los grabara en piedra denotaba permanencia. Permanencia. Dice, nadie debía cambiarlos, borrarlos, ni agregarles nada. Cuando Moisés dio la ley a los israelitas, esto es lo que les dijo a ellos, exactamente en Deuteronomio 4:12, dice así: no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy,
simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Así, claramente no se debe agregar ni quitar, simplemente ellos debían obedecer. Era importante que nadie agregara ni quitara nada. ¿Por qué? Porque las leyes eran un pacto, un contrato legal entre Dios y los israelitas. Incluso hoy las personas no pueden agregar o quitar cosas en un contrato por el simple hecho de que quieran hacerlo. Las personas tampoco deben agregar otras partes del contrato una vez suscrito. Así no es como funcionan los contratos legales. ¿Por qué tenía Dios dos tablas de piedra y no solamente una? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué habían dos tablas y no solamente una? Estas tablas son contratos. En los contratos humanos, cada una de las partes que suscribieron el acuerdo tendrán una copia íntegra del documento legal. Luego, cada una de las partes almacenará, o sea, debe contar con una copia de ese contrato y obviamente guardarlo en un lugar significativo, seguro, ¿no? Donde pueda recurrir. De igual modo, cada una de estas dos tablas sería una copia de la otra. O sea, tal cual, como su nombre lo indica, es una copia y se guardaban, obviamente, en lugares distintos porque cada uno tenía una parte, o sea, una tabla con las mismas condiciones o los mismos mandamientos. Es decir, los dos contenían lo mismo. Dios, esa copia de contratos, e Israel, una copia de ese contrato. Dios dijo a Moisés que almacenara las tablas en el tabernáculo. Este término puede que conozcamos la mayoría y otros quizás no. Es súper interesante conocer y estudiar esto en detalle. No lo vamos a hacer, pero sí, por lo menos vamos a mencionar que el tabernáculo es el lugar donde habita Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento es el templo de Dios. Dios ha dado instrucciones a los israelitas para que construyeran este templo móvil o portátil mientras estuvieran en el monte Sinai. Específicamente Moisés debía almacenar las tablas en el arca del pacto. En ese lugar se guardaba esa copia, como dijimos recién, ¿verdad? Una copia que contenía lo mismo que la otra tabla. Una caja muy especial dentro del tabernáculo, ¿sí? Donde estaba el contrato. Deuteronomio capítulo 10, verso 5, dice lo siguiente. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho, como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún estaban, o sea, están allí, porque está hablando ahí, cuando estaba escribiendo esto, dentro del arca. Ahora, ¿por qué fueron almacenadas las dos tablas en el interior del tabernáculo? Está la tabla de Dios y la tabla de Israel. Bueno, la tabla de Dios, Dios almacenaba su tabla en su templo, en el tabernáculo, ¿sí? La tabla de Israel, Israel también almacenaba su tabla en su templo, el tabernáculo. Las dos copias se mantenían en el tabernáculo porque Dios se reunía con Israel en este templo, ¿sí? En este templo, lugar donde habitaba Dios. Entonces, esa copia estaba almacenada en su templo, ¿sí? Es el contrato para Dios y contrato para Israel almacenada en su templo. Aparte de las tablas, Moisés también escribió todas las instrucciones de la ley. Además de esta ley, debía leerse en público. Eso es interesante. No es que se guardaba y quedaba encajonado y que nadie podía tocar. Esto se quitaba cada 7 años para que se leyera en público cada séptimo año a todo el pueblo de Israel. Dios quería que todos los israelitas la conocieran y la recordaran, ¿sí? Para que ellos puedan conocer que fue Dios quien ha hecho esto. Deuteronomio 31, verso 9 al 13, vamos a leer lo siguiente, y dice así. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones
y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden: al final de cada séptimo año, el año de liberación, ¿verdad?, y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, y aquí especifica a quiénes: a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Aquí tenemos la práctica constante de la lectura, estableciendo entonces este periodo de cada séptimo año. Se tendría que leer la tabla, las leyes, las instrucciones a todas las personas, hombres, mujeres, niños, extranjeros que habitaban en esa ciudad. Entonces Dios, a través del lenguaje escrito en un idioma, obviamente que ellos podían entender, escuchar, ¿para qué? Para que puedan conocer, temer al Señor y obedecer lo que Él les estaba dejando. Aquí entramos un poco a lo que es la revelación. Y como ya mencionamos antes, Dios se revela al hombre usando un lenguaje que el hombre pueda entender. La forma en la que Dios ha dado la ley a los israelitas nos enseña cómo es que Dios se comunica con la humanidad, cómo se comunica con el hombre. En el monte Sinaí, Dios anunció verbalmente sus palabras a Moisés. Moisés podía escuchar en forma audible, así como en este instante usted me está escuchando, era una voz audible. Moisés estaba escuchando, él no estaba sintiendo que Dios le hablaba, ¿sí? No estaba imaginando, no estaba inventando que Dios le hablaba, sino que literalmente oyó la voz de Dios. Entonces en el monte Dios habló. ¿En qué idioma? En hebreo a Moisés. Moisés entonces escuchó en forma audible al Señor. Y por supuesto Moisés dejó por escrito esas palabras que Dios le estaba mencionando. Y este cuadro es interesante, así como vemos acá el número. Número 1, Dios habló verbalmente. Número 2, Moisés oyó a Dios en forma audible. Y número 3, Moisés escribe las palabras que ha escuchado, ¿verdad? Las palabras de Dios. Las personas que estaban alrededor también oyeron la voz de Dios. O sea, no solamente Moisés estaba escuchando, sino también las personas que estaban. Fue una revelación pública y esto es lo que registró Moisés. Deuteronomio, usted puede leer en su Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 al 24. El Señor les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte, el monte Sinai. Habló con voz fuerte desde en medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Sin embargo, cuando ustedes escucharon, y ahí tenemos la evidencia de que no solamente Moisés estaba escuchando, sino también las personas que estaban alrededor, cuando ustedes escucharon la voz que salía de medio de la oscuridad mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus, dice, se acercaron y me dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida.
Sabemos que ah, ellos no podían ver la grandeza, la gloria de Dios a causa del pecado. No, nadie podía estar en pie ante su presencia porque iba a ser consumido por el fuego. Pero Dios hizo llegar su palabra, su mensaje. La única forma en la que podemos conocer a una persona es a través de esa misma persona, cuando nos habla o cuando nos escribe. No hay otra manera. Yo no me puedo imaginar y no puedo, no es que tengo una visión o un sueño, no. La Biblia ya está revelada, de manera que no se puede agregar ni quitar. Y si por ahí alguien escucha que alguien dice, Dios me habló, hay que tener mucho cuidado. Hay que analizar bíblicamente, porque la Biblia ya está, es la palabra de Dios, contiene el mensaje de Dios, ¿sí? La revelación completa de Dios. Entonces descubriremos en quién es, qué piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. Cuando la misma persona nos dice o nos escribe cómo es. De igual modo, la única forma en la que podemos conocer a Dios es si Él se nos revela. Dios quiere que lo conozcamos. Así que eligió palabras, tanto verbales como escritas, para comunicarse con el hombre. La Biblia muestra que esta es la forma preferida por Dios para comunicarse con la humanidad. A través de sus propias palabras podemos conocer el corazón de Dios. O sea, cuando leemos su palabra estamos conociendo el corazón de Dios. Si la Biblia tiene un mensaje y el mensaje es la redención del hombre a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? El personaje central es el mismo Dios, que envió a Jesús para ocupar mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario. Si yo creo en Él, recibo esa salvación, tengo el perdón por su sangre, no por mis méritos, no por lo que yo haga, no por lo que yo hable, no por lo que yo pueda dar o hacer una obra o entregar todo el dinero que pueda poseer. No por eso recibo la salvación, porque la salvación es un regalo, es por gracia. Y nada de lo que haga el hombre puede ser, ni va a ser suficiente para obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios. Así que la única forma en que Dios se da a conocer es a través de su palabra, y la palabra ya está revelada. Dios quiere que lo conozcamos. Él usó esas palabras para que se pueda comunicar con el hombre. La Biblia muestra que esta es la forma que Dios desea comunicarse con nosotros, ¿sí? A través de sus propias palabras, ¿sí? Podemos saber todo lo que Él piensa, lo que Él desea, sus planes, sus propósitos para la humanidad. La decisión lo toma el hombre, ciertamente. Es la obra de Dios en la vida del hombre, su espíritu que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entendemos también de que la persona que rechaza a Cristo va a sufrir las consecuencias de esa decisión, ¿sí? El que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que rehúsa creer está realmente en una situación muy triste, está condenado, pero es decisión de cada uno. Dios nos da la oportunidad hoy para que confiemos en Él. Mañana puede ser tarde. La gracia de Dios, siempre la salvación va a seguir por gracia, pero el tiempo no será eterno, de manera que solamente en vida podemos tomar esa decisión. Así que no es lo que yo imagine, no es lo que yo pueda soñar o imaginar o intuir, ¿sí? No es una impresión, me parece que Dios es así, no. Podemos conocer sus pensamientos, sí, porque Dios habla a través de su palabra. Aquí tenemos. Entonces Dios, sus pensamientos son infinitos. Dios creó el lenguaje y eligió el lenguaje para comunicar al hombre sus pensamientos, sus planes, sus propósitos. Los pensamientos de la humanidad son finitos. De hecho, el lenguaje es muy importante para Dios. No era solo una herramienta para comunicarse con el hombre, sino que también era la herramienta que él usaba para crear. Porque la Biblia dice que él habló y existió
existió el mundo, el universo, ¿verdad? El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, dice el Salmos 33, verso 6, ¿sí? Él habló y el mundo comenzó a existir. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, escuche, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Hebreos también nos recuerda que por su palabra fueron creadas todas las cosas. O sea que Dios usó las palabras para revelarse, pero también usó sus palabras para crear. Entonces, no es una herramienta solo para comunicar, sino también para crear. Usaba ese lenguaje para convertir cualquier cosa concebida en su mente en una creación física real. En su mente Dios concibió animales, plantas, la biología, la física, la química, las estructuras celulares, la estructura del universo y podemos citar más. Y después Él dio vida a todas esas cosas que estaban en su mente. Por eso podemos decir que el universo es un reflejo de Dios mismo. Y también porque decimos que a Dios le basta con el lenguaje humano para comunicarse con nosotros, tal como Él ha hecho en la Biblia. Vamos a llegar, o dejar, mejor dicho, hasta aquí y vamos a continuar en la próxima lección hablando más acerca de cómo Dios se revela, cómo se da a conocer, ¿sí? Hay un libro que obviamente está en la Biblia que se llama Revelación, como también algunos lo llaman Apocalipsis. Es como que hace correr la cortina para que se pueda ver lo que está detrás de la cortina. Dios, a través de su palabra, nos muestra lo que está pasando. Las cosas que fueron, las cosas que son y aún las cosas que van a suceder. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que oyen, ¿sí? Los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía. El tiempo se está acabando, ¿verdad? El tiempo se está acabando y Dios le da oportunidad al hombre para que escuche su mensaje y para que crea en él. Y no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera para conocer a Dios a través de su palabra. Entendemos que la creación es una revelación general, los árboles, ¿verdad? La fauna, la flora, todo nos habla de que esto no puede ser fruto de la casualidad, no puede ser fruto de una gran explosión, o sea que todo esto tiene un diseño perfecto y me habla de que alguien lo diseñó, así como cuando vemos edificios enormes, alguien tuvo que haber diseñado ese edificio. Aún mira usted un bolígrafo, alguien tuvo que haberse imaginado, ¿sí? O una mesa, una silla o este cuadro que tenemos aquí, de imaginarse y diseñar, alguien lo tuvo que haber hecho. No es fruto de la imaginación, o podemos decir, es fruto de la imaginación de alguien que lo plasmó y ahí lo tenemos. Pero para conocer a Dios, no solamente necesitamos esa revelación general, sino esta revelación específica del cual hablamos, que es su palabra, la Sagrada Escritura. Hermano, amigo, gracias por su tiempo. Yo te animo para que usted pueda tener un compromiso de lectura. Vimos hoy la importancia de esa lectura, que leamos y que también las personas nos escuchen leer, así como a los israelitas les dijo, también sus hijos tenían que escuchar para que conozcan, y no solo por saber, sino para conocer, para obedecer, para tener ese temor reverente de nuestro Dios. Bueno, de mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. No se olvide de compartir el material si les fue de bendición, si fue de edificación, puede compartirlo, puede dejar su comentario. Y muchas gracias a las personas que lo han hecho. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo encuentro.